Ya se nos está llegando el día del taller del péndulo, así que el episodio de hoy se va a tratar de cómo elegir tu primer péndulo. Es para principiantes, sin embargo, hay cositas importantes que aunque seamos avanzados en el trabajo del péndulo, vamos a encontrar en este episodio muy interesantes. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de Alquimia Personal. Mil gracias porque cada jueves estás aquí conmigo y también con la comunidad. Además, quiero agradecerle a las personas que me están enviando sus preguntas y los temas que les gustaría que yo tratara acá en el podcast a través de Spotify o a través del correo de hola@alquimiapersonal.com, alquimia con K. Sabes que esta es tu comunidad y estoy muy agradecida porque el podcast sigue creciendo y la única y mejor manera de crecer este podcast es a través de ti. Ayúdame a crecerlo para que llegue a la conciencia de millones de personas y podamos organizar la energía del planeta de una manera muy agradable. Queremos vivir bien, queremos manifestar, trabajar con nuestra propia intuición y abrir nuestra mente, porque de esto se trata este podcast. Vamos a abrir esa mente de una manera tal que no hayan imposibles para nosotros. Bueno, ahora vamos a comenzar entonces con lo que vamos a hablar, que es el primer péndulo que compramos, que obtenemos y cuál es su función. Cuando hablamos del primer péndulo, quiere decir que nunca has trabajado con péndulo o que si lo has hecho, lo dejaste por allá tirado y nunca más lo volviste a trabajar. Es más, me atrevería a decir que si tú estás trabajando con tu primer péndulo, te aseguro casi que compraste un péndulo de piedra o de cuarzo. Generalmente eso es lo que hacemos, pero en este momento ya que he estudiado o estudié por 2 años especialización en bioenergética y radiestesia, te puedo decir que el primer péndulo no debería ser un péndulo de cuarzo o de cristal de roca o de alguna gema o algo así. Debería ser un péndulo, para sacarlo de una vez, de madera o de metal. ¿Por qué digo esto? Porque el péndulo de madera y de metal, especialmente qué metales, los voy a explicar en un momentito, estos dos te permiten leer muy bien la energía y ya voy a explicar qué es leer la energía. Y lo mejor de todo es que no guardan esa energía de lo que leyeron dentro de ellos. Al péndulo de madera que viene de la antigüedad, porque los antiguos péndulos que se encontraron en diferentes tumbas en la China y también en Egipto, entre otros, fueron fabricados de hueso de animal, algunos de marfil y también de madera. Boj es una madera muy conocida en la antigüedad también, de la cual se fabricaban estos péndulos. Ahora, las formas de estos péndulos variaban porque el péndulo depende de su función, o como quien dice, el péndulo trabaja súper bien para ciertas cosas dependiendo de su forma y del material. Pero aquí no nos vamos a enredar con eso, sino que quiero que comprendas que tu primer péndulo debe ser de madera o de metal. Cuando estás pensando en la madera, te voy a invitar a que sientas y a que pienses, obviamente porque uno puede buscar cuáles son los beneficios de ciertas maderas. Y una madera como el palo santo, como el ébano, pueden tener diferentes características. Tienen diferentes características y vibraciones. Entonces ponle lógica a esto, porque a mí me gusta también ser racional. Bueno, si yo tengo un colgante de diamante, ¿este puede ser de mejor calidad que un colgante de cuarzo? Claro que sí. Lo mismo sucede con el material de madera de tu péndulo.
Mira cuál es el de mejor vibración y de acuerdo con esto elige la madera que más te guste, porque es un péndulo de madera bueno para iniciar. Porque no pesa mucho y al inicio cuando tú apenas estás empezando a que se te mueva el péndulo, te vas a dar cuenta que hasta te puedes frustrar un poquito, pues el péndulo no se te va a mover tan fácil. Entonces, cuando tienes el péndulo hecho de madera, va a ser más fácil para la energía que está leyendo tu cuerpo, porque así es como se mueve el péndulo, que la puedas transmitir específicamente a ese péndulo. Ah, ¿cómo así, Marcia? Es que yo soy la que muevo el péndulo entonces. Ah, entonces estoy haciendo algo que no es. Por una parte, sí eres tú quien mueve el péndulo, pero te voy a explicar por qué no estás en error, o sea, por qué no estás, como quien dice, haciendo trampa. Cuando uno comienza, yo me acuerdo que esto lo hacía yo también, yo tenía la mano como un palo de tiesa para que no se me fuera a mover el péndulo y no fuera yo, sino que fuera las fuerzas de quién sabe dónde. Pero lo que pasa es que el péndulo se mueve a través de la energía que siente tu cuerpo. Y es por eso que la kinesiología puede medir las respuestas que vienen de tu subconsciente a través de tu cuerpo. Los músculos de tu cuerpo se hacen, como quien dice, más débiles cuando el subconsciente da una respuesta negativa o que no es cierta. Y más fuertes cuando está dando una respuesta positiva o que sí es cierta. Y ahora hilando todo esto con el péndulo, entonces es el cuerpo el que recibe o el que lee la energía del mundo que nos rodea, del mundo que no vemos, como me encanta decir, y la transmite a la herramienta que tú tienes en tu mano en ese momento, que en este caso es el péndulo de madera. Como el péndulo de madera no es tan pesado, es mucho más fácil transmitir esa energía que nuestro cuerpo, nuestra capacidad intuitiva está sintiendo para pasarla y mover el péndulo a un sí o a un no. Muchas veces también las personas hablan de la eficacia de un péndulo de metal y también es muy bueno. El metal tiene las características similares a las de la madera, con la ventaja para mí de que es un poquito más pesado. A mí me gusta esto, sobre todo si tú vas a trabajar con cosas o en el exterior, no con cosas que están afuera o en el exterior. Pero para iniciar, me imagino que no estás yendo a buscar geopatías o problemas que hay en el sitio donde vives. Simplemente para iniciar, vamos a elegir un péndulo de madera o un péndulo de metal. Pero ¿cuál es la característica principal del metal? Primero, que tampoco hay que limpiarlo después de trabajarlo. Muy sencillo. No absorbe la energía, simplemente la lee, ¿cierto? Al menos con referencia a su material. La forma del péndulo tiene o adiciona la capacidad al péndulo de leer y emitir información o energía. Entonces, para iniciar, los péndulos de madera y de metal simplemente transmiten esas vibraciones de lo que estamos midiendo y nos ayudan a saber si es bueno para nosotros o si tiene un nivel de energía alto o a qué número específicamente está ese nivel de energía. O no los uso, eso sí te lo voy a decir de una vez, no uso los péndulos para adivinación. No los uso en ese sentido porque estoy totalmente convencida de que nuestra existencia la dirigimos cada uno de nosotros, aunque, y aquí esto es un caveat o un inciso, aunque siento que es muy posible que tengamos ciertos post-its, como me has escuchado decir, en el camino, o sea, como puntos importantes, vivencias, características son muy, muy, muy puntuales que nos van a ayudar a recorrer el camino de vida a través del alma y que nos van a enseñar lo que nuestra alma quiere organizar, quiere trabajar, experimentar en esta encarnación. Eso no quiere decir que nuestra vida esté ya lista y escrita en piedra, ¿cierto? Entonces, cuando uno está mirando desde este punto de vista el uso del péndulo, lo que estamos haciendo es más manipular la energía y leer la energía. Mira qué bonito esto.
leer primero que todo y luego manipular en qué sentido. Esto me encanta porque aquí nos estamos poniendo el sombrero de mover o ser capaces de crear y de ser magos. Y en realidad es porque nos volvemos tan sensitivos a la energía y al mundo que nos rodea y que obviamente aprendemos a manejarlo, que muchas veces ya no necesitamos un péndulo. Es la típica persona que entra en un espacio y siente cómo la energía está pesada. O es una persona que se acerca, por ejemplo, en un museo o en una casa donde vivió alguna persona que falleció hace mucho tiempo y toca, por ejemplo, la cama y le llega una imagen. O es una persona que encuentra un objeto perdido o que alguien perdió y recibe información al tocar ese objeto o al estar cerca de ese objeto. Esa es la manera cuando ya uno está mucho más avanzado y muchas veces ya no necesita un péndulo. Pero para nosotros que queremos trabajar en nuestro cuerpo, en medir nuestros alimentos, ayudarnos del péndulo como una herramienta diaria, es muy bueno hacerlo porque nos facilita el camino. Una cosa importante acá acerca de los metales de los cuales debe estar hecho el péndulo. Para mí es súper bueno usar el acero inoxidable. ¿Por qué? Porque el acero inoxidable es muy capaz de tener un peso excelente, que no es ni muy pesado ni muy liviano, y además es un péndulo que es perfecto para leer la energía, pero para no emitir ninguna energía tampoco. Los péndulos son emisores y receptores. Pueden ser ambos, emisores y receptores. Esto es algo que no todo el mundo lo explica y lo que te estoy contando acá ha sido a través de mi experiencia. Te cuento que cuando comencé a ver la información que había sobre el péndulo, había una cantidad de información, y eso que yo estudié por 2 años para aprender a manejar el péndulo, pero había tanta información que no había un espacio específico donde tú pudieras ver, bueno, cuáles son los tipos de péndulos, cuáles son los servicios que prestan de acuerdo a su forma, porque la forma tiene mucho que ver con un péndulo. O ¿cómo elijo un péndulo? No, la mayoría de las personas te dicen que para elegir un péndulo simplemente vas a la tienda, tocas el péndulo, el que te llama la atención y ese es tu péndulo. Luego de ya haber experimentado por muchos años, por mucho tiempo, muchos años tampoco, pero por un tiempo en tiempo, acerca de usar el péndulo, te puedo decir que sí es mejor utilizar ciertas cualidades en un péndulo y especialmente que no sea un péndulo emisor, sino un péndulo receptor, es decir, que reciba o mida las energías del espacio sin emitir nada, porque tiene su razón de ser. Cuando uno no sabe manejar un carro de Fórmula 1, no se va a ir a uno a montar en el carro de Fórmula 1 a darle 220 kilómetros por hora o 220 millas, porque no lo manejamos todavía. Es como montarse a ese Ferrari sin tener idea de cómo manejar bien primero. Es lo mismo con el péndulo. Entonces, también para el metal, volviendo al material, te puedo decir que el primer péndulo de metal puede ser también de una aleación de cobre. No existen ya los péndulos completamente de cobre, eso ya no lo sacan, aunque hay muchos péndulos que están llegando de la India, que se dice que son de cobre, no es totalmente cierto. Es difícil encontrar péndulos de acero inoxidable, no son tan comunes y tan en todas partes, pero yo sí los recomiendo muchísimo. Hay pocas personas que los venden a través de sitios muy conocidos y prefiero ese tipo de péndulos. Además, también los traen de China y dicen que son de cobre, pero no son de cobre. Así que volvámonos muy hachas o muy pilas en lo que estamos introduciendo dentro de nuestro arsenal de herramientas para que hagamos las cosas bien hechas. Prefiero invertir en un péndulo hecho a mano de una calidad de una madera excelente, como puede ser el palo santo, boj, puede ser madera de cedro, madera de almendro,
que utilizar simplemente cualquier péndulo que viene de cualquier parte del mundo, porque hay personas específicas que están tomándose el trabajo de hacer estos péndulos hechos a mano y esto es un lujo. Sin embargo, tú decides y de acuerdo a lo que tú quieras, tú eliges tu péndulo. Los péndulos trabajados en madera por artesanos que son expertos son neutros. Bueno, no tienen que ser por artesanos expertos, sino que los péndulos en madera son neutros porque no captan ningún campo electromagnético, por lo que son excelentes para recibir la información que viene de la persona que tiene el péndulo en la mano. O sea, son receptores sin ninguna interferencia de precisamente su propia calidad de la madera. Y la respuesta que dan es muy fiable. Así que aquí vemos las características básicas de los péndulos receptores, que son los que debemos usar para leer la energía. Generalmente también se pueden usar péndulos receptores como por ejemplo de acero inoxidable para inicialmente hacer un balance de chakras. Sin embargo, cuando ya estamos adentrándonos a la parte terapéutica, es mucho más recomendable tener un péndulo específico para trabajar la parte terapéutica, que depende no solo de la forma, sino también del material. Pero para iniciar, puedes comenzar a balancear los chakras con un péndulo receptor. Yo creo que el paso del péndulo de lectura o de diagnóstico o el péndulo inicial, que es un péndulo receptor, a un péndulo terapéutico, se toma un poco de tiempo, sobre todo para entender qué trabajo tiene cada forma de un péndulo. Y como les digo, muchas cosas he leído, muchos sitios web, cantidad de bibliografía, pero no parece haber un punto específico acerca de esto. Parece que todo el mundo hace sus puntos de vista y los pone online. Y saben que a mí me gusta mirar con características específicas cuando yo haya usado, por ejemplo, un péndulo. Por eso digo, y esto es experiencia propia, que me encanta trabajar con acero inoxidable, con madera no he trabajado mucho, pero sí la recomiendo, y piedra, lo que es cristal de roca, minerales y todo esto lo dejo más para personas que ya están muy metidas en la parte terapéutica y que tienen el tiempo y no les importa limpiar el péndulo cuantas veces sean. Porque les cuento una cosa, también se debe saber un poco de cristaloterapia si vamos a utilizar péndulos que tienen o que están hechos de cristal. Lo que está sucediendo ahora es que cualquier persona coge un péndulo y a la hora de la verdad, de piedra o no de piedra, no los limpian, no los mantienen en sitios específicos. Y yo creo que todo esto influye porque somos precisamente, como quien dice, receptores de las energías. Y siento que hay que tener un poco de respeto con este trabajo. Bueno, entonces, ¿cómo elegir tu primer péndulo? Muy sencillo. Ten en cuenta el material. Es decir, o es madera o es metal. La aleación de metal o es una madera y siente, y puedes investigar también online, qué tipo de vibración tienen ciertas maderas y de acuerdo con eso, pues lo eliges. Lo segundo que tendría en cuenta es el tamaño. Cuando un péndulo es demasiado grande y es hecho de metal, puede pesar más, lo que hace que sea más difícil leer la energía. O cuando es demasiado pequeño y es de madera, por ejemplo, se va a mover cantidades, entonces tú no sabes si lo estás moviendo tú o si realmente se está moviendo porque la energía está pasando a través de ti y se está moviendo súper bien. Hay que entender que el péndulo también lo puedes mover tú cuando envías pensamientos a ese péndulo. El pensamiento es energía. Entonces, si una persona está haciendo una pregunta y no está muy concentrada o tiene un problema emocional en ese momento o no está a un nivel muy bien organizadito en cuanto a emociones, puede afectar la lectura o la respuesta que da el péndulo. Así que es bien importante comprender esta parte. Lo tercero que tendría en cuenta es la forma. Para iniciar, la mejor forma son la forma de gota y también la forma de bola.
También puede ser la forma de bola con una puntita que sirve mucho para cuando estés trabajando, por ejemplo, con tus propios biómetros o las figuras de acuerdo a lo que quieras buscar, ya sea en un plano o ya sea una pregunta de sí o no, o ya sea letras, algo que tenga que mostrar como quien dice o señalar. Entonces es muy efectivo utilizar un péndulo que tenga una punta, pero que también tenga la bola, porque es una forma universal y que lee muy bien la energía. Y por último, tendría en cuenta mi intuición, es decir, tu intuición. Puedes ir a un sitio y sacar diferentes péndulos de diferentes maderas que ni siquiera sepas tú cuál es la madera o de diferentes metales y puedes irte al que más te atraiga. Y ese entonces va a ser lo mejor. Entonces ya sabes que serían el material, el tamaño, la forma y por último tu intuición para que puedas decidir. Ahora pasemos a dónde se debe guardar tu péndulo. Generalmente recomiendo que se guarde en una bolsita específica que tú tengas, recomiendo de color negro, porque tiene, como quien dice, protegida la energía. No le llegan energías de nada porque el negro tiene esa capacidad. Es decir, los objetos de color negro general absorben más cantidad de radiación luminosa y esto hace que cualquier objeto de ese color negro sea más abierto a recibir ese tipo de onda. Como es radiación luminosa lo que queremos o colores que sean vibrando más con el blanco y con una vibra más alta, eso es más fácil entonces que los atraiga esto y entonces por eso actúa como un escudito protector. Ahora sí, ha llegado el momento de invitarte a que participes en el taller online en vivo de manejo de péndulo básico. Vamos a aprender a leer la energía, a armonizarla y a obtener respuestas certeras usando el péndulo. No es taller de adivinación, pero ¿cómo haremos este trabajo básico? Lo vamos a hacer aprendiendo sobre el yo superior y el péndulo, el origen del péndulo, la función, los tipos, la programación y cómo lo limpiamos. Y practicando mucho, nos vamos a enraizar para abrirnos a sentir la energía, nos vamos a conectar con el yo superior de cada uno, vamos a programar el péndulo, vamos a hacer prácticas live de manejo de péndulo y vamos a aprender a medir la energía de los objetos, las cosas que nos rodean y los alimentos. Y vamos a aprender a balancear nuestros propios chakras y armonizarlos para tener una mejor vibra. Este proceso es genial porque también lo vamos a cerrar con el trabajo al final que siempre acostumbro a hacer en las sesiones que hago de alquimia, pero lo voy a enseñar a ti para que sepas cómo protegerte del espacio y cómo cerrar tu espacio. Y también vamos a trabajar con las preguntas que tengas. Es muy lindo el proceso porque vamos a practicar mucho y vamos a usar el péndulo de una manera muy práctica, como si tú lo fueras a usar en el día a día, porque a mí me gusta tener las cosas cerca y que las podamos traer a la vida real. Así que estás invitado, toda la información está aquí en las notas del episodio y casi se me olvida, te voy a enseñar a utilizar una gráfica muy linda que es de mucha antigüedad que se llama el Tetractis. Así que te invito, inscríbete y si tienes preguntas me puedes escribir a hola@alquimiapersonal.com. Te espero en el taller. Ahora voy a responder preguntas de Spotify y algunos comentarios que me llegaron gracias a las personas que me escribieron diciendo que el título del podcast del eclipse no correspondía al contenido. Fue un error que hicimos, pero se logró arreglar y espero que lo hayan disfrutado porque fue un episodio extra, así que es genial. Debbie nos envía un comentario donde ella dice que la Pachamama no es la madre tierra, que la Pachamama es la madre cósmica y la tierra es la Alpamama. Como saben, yo no tengo especialización en tradición indígena o andina y lo que logré encontrar es que es cierto que la Pachamama se define como mundo universo y es como un simbolismo y que la Alpamama es la madre tierra. Sin embargo, yo creo que muchos cometemos el mismo error de decir que solamente la tierra es la Pachamama. Gracias por este comentario.
Aquí voy a hablar de un comentario que me llegó y no voy a identificar a la persona por nombre, pero dice: Marcela, perdí a mi esposo hace 2 meses, sufro de ansiedad y desde entonces mis crisis de ansiedad son mucho más frecuentes. Tengo miedo de no saber a dónde fue, si lo volveré a ver algún día o si él sigue existiendo. Para responder a esta pregunta es muy bueno remontarnos a lo que es el espíritu. Y el espíritu es como esa parte perfecta que está detrás del velo, que utiliza el alma para llegar acá y encarnar y tener las experiencias que quiere tener. La vida no termina cuando se acaba tu chasis o tu parte material. Por decirlo de alguna manera, la vida continúa más allá después de que trascendemos, pasamos de plano, morimos o cambiamos de acá, de esta existencia, a cuando ya no tenemos un cuerpo. Así que la vida no termina y continúa. Para eso el espíritu aparentemente usa diferentes almas para encarnar, porque el alma viene de la palabra animus y es lo que le da la vida a esta parte física, a este cuerpo físico. Así que no te preocupes, seguimos existiendo con una belleza que estos espíritus tienen la capacidad de comunicarse con nosotros. Son una energía que existe y que no tienen caducidad, no dejan de existir. El espíritu es la verdadera realidad de quiénes somos. Lo que sucede es que acá no vemos la parte espiritual porque estamos revertidos del cuerpo, pero seguimos existiendo. Así hemos llegado al final de este episodio y nos vemos la próxima semana.